Y vamos, el consejo que doy, por supuesto no vamos a analizar las 7 profecías, posiblemente quizás lleguemos a parte de la segunda profecía entre hoy y el lunes, pero no se hagan problema porque para mí la primera profecía es la profecía más importante que existe. Y entender la primera profecía, a mi criterio, nos ayuda a entender todo el Apocalipsis. Y por eso, para mí es muy importante esta profecía. Pero vamos a orar para comenzar a estudiar. Querido Señor, gracias porque otra vez podemos abrir tu palabra. Gracias, Señor, por todos los mensajes que se han predicado hasta ahora. Señor, gracias por el libro de la naturaleza que nos muestra quién eres tú, nos muestra cuán creativo eres, nos muestra, Señor, de que no te gusta la rutina. Y, Señor, ahora te pedimos que podamos ver claridad también al abrir el Apocalipsis. Que podamos, Señor, se puedan despertar inquietudes que nos lleven a estudiar por nosotros mismos la palabra de Dios. Y que podamos descubrir allí todas las cosas que tú tienes preparadas para nosotros y la podamos entender como pueblo final. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la primera profecía del Apocalipsis, vamos a empezar con un repaso. Apocalipsis 1 al 3, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Por qué allí dice las cosas que deben suceder pronto y no que van a suceder pronto? A ver, repaso. Muy bien, porque es condicional. ¿Condicional a qué? A la respuesta del pueblo de Dios. O sea, Dios dio el Apocalipsis en manera específica para la última generación, y entonces Él desea que las cosas sucedan pronto, pero no necesariamente va a ser así, y ya estudiamos ayer por qué es así. Y entonces dice, y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca para el que lee, el que oye o entiende y el que guarda la profecía. ¿Qué es guardar la profecía? Es obedecer, es cumplir la profecía. O sea, Dios nos dio la profecía no para que esperemos que se cumpla, sino que Dios nos dio la profecía para cumplirla. Y vimos nosotros ayer que Jesús estudiaba la profecía de esa manera, Él leía la profecía, iba y la cumplía. Lo vimos con los demás en el caso de Ciro, cuando él era injusto. Ahora hago la pregunta, ¿qué pasa con la profecía con los injustos? Muy bien. Los injustos cumplen la profecía sí o sí, o sea, la profecía de los injustos, como ellos no tienen libertad, la profecía los agarra. O sea, ellos son inconscientes de que están cumpliendo la profecía, a diferencia con los justos, que ellos son conscientes que la cumplen, porque participan con Dios en sus planes. Vimos un caso mixto, porque Ciro, cuando él no estaba con Dios o no conocía a Dios, él cumplió la profecía sin darse cuenta. Conquistó Babilonia cuando Dios, por medio de Isaías, ya había profetizado por nombre quién iba a conquistar Babilonia. Sin embargo, cuando llegó a Babilonia, ¿con quién se encontró? Se encontró con Daniel, y al encontrarse con Daniel, Daniel le habló de Dios, le mostró que había una profecía que decía que él iba a dejar al pueblo de Israel ir a Jerusalén, y entonces Ciro, cuando leyó la profecía, ahora que conocía a Dios, dijo, yo voy a cumplir la profecía, y mandó a cumplir la profecía, y le dijo al pueblo, suban, porque Dios me ha dicho a través de la profecía que ustedes tienen que subir a Jerusalén. Y Ciro cumplió la profecía una vez que conoció a Dios. Cristo no vino todavía porque su pueblo no ha querido cumplir la profecía. Y vimos que la primera, como son 7 profecías, tenemos que empezar con la primera profecía del Apocalipsis. Y otra aclaración, que dijimos que la profecía tiene 2 aplicaciones, una aplicación histórica y una aplicación escatológica. Yo me voy a aplicar solamente la profecía, ahora vamos a analizar la aplicación escatológica, que quiere decir del tiempo del fin, la aplicación para la última generación. Y vimos que esta aplicación histórica y escatológica la usó Pedro en el sermón de Hechos en el día del Pentecostés, y la usó Jesús haciendo referencia a Juan el Bautista con la profecía de Malaquías. Pedro usó la profecía de Joel, la aplicó históricamente a su momento, pero después esa profecía escatológicamente se cumple con el pueblo final. La profecía de Malaquías, Jesús la aplicó históricamente para Juan el Bautista, pero sabemos que escatológicamente el Elías final simboliza al pueblo de Dios final que va a preparar camino para la venida de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vuelvo a decir lo que dije ayer. Estos son todos interpretaciones
que son el resultado de mi estudio, pero esto no es palabra de Dios. La palabra de Dios está en la Biblia. Entonces, mi objetivo es que ustedes vayan a la Biblia. No importa si están de acuerdo o si están en desacuerdo. Si están en desacuerdo, vayan a la Biblia y el Espíritu Santo, y pidan la promesa, el Espíritu Santo los va a llevar a toda verdad. Si ustedes están de acuerdo, quizás vayan a la Biblia y confirmen con el Espíritu Santo de que esto es una verdad. Pero cada uno individualmente tendrá que decidir por sí mismo qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Para eso a todos Dios nos dio una mente y nos dio el Espíritu Santo, acceso al Espíritu Santo para que podamos interpretar la Biblia correctamente. Muy bien, vamos entonces a una cita de Elena de White, Eventos de los Últimos Días, página 35. Si los adventistas después del gran chasco de 1844 se hubieran aferrado a su fe y hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios que abría el camino, y si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel y si lo hubieran proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos. La obra se habría terminado y Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. En la mente de Dios, Dios quería venir rápido, quería venir en esa primera generación cuando levantó el pueblo adventista. Sin embargo, no vino, las cosas debían suceder pronto, pero no sucedieron pronto porque el pueblo no respondió. Y especialmente no respondió cuando fue llamado a levantar a Cristo. Y allí comenzaron a diluirse las cosas. Por eso decimos que Cristo podría haber venido en cualquier generación. Y entonces, ¿de dónde sacamos eso? Tenemos asidero bíblico para eso. Dios tenía una fecha para que Israel salga de Egipto. ¿Salió Israel de Egipto en esa fecha? Sí, sin participación de Israel. O sea, Israel salió sí o sí, aunque todavía eran un grupo de esclavos que no se habían olvidado de la ley de Dios, Dios los sacó de Egipto. Pero la entrada a Canaán estuvo determinada por la respuesta del pueblo a Dios. Y ellos entraron no cuando Dios quería, sino cuando el pueblo quiso. Dios quería que Israel entre en un año, sin embargo, ¿el pueblo cuánto tardó? 40 años. Y nosotros vimos que ¿por qué tardó 40 años? Por la murmuración, por la incredulidad, por la mundanalidad, por la idolatría, por eso no entraron a Canaán. Y Elena de White decía que los mismos pecados están retrasando a su pueblo. Pero el pecado de la idolatría ahora no es el mismo pecado de la idolatría de Israel. La idolatría ahora se maneja de otra forma. No seamos ingenuos al leer la Biblia pensando que ahora hay gente que está adorando imágenes. No, hay gente que ahora adora a sus ideas de Dios y no está dispuesto a recibir la revelación de Dios. Eso es idolatría. Pero vamos a comenzar. En la primera profecía comienza un mensaje. ¿A quién está destinado ese mensaje? Está destinado a 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Dijimos que son 7, porque ¿qué simboliza el número 7? Plenitud. Plenitud. Entonces, dentro de estas 7 iglesias que tienen 7 características, están todos los miembros, las características de los miembros de iglesia que van a existir desde que Jesús se fue al cielo hasta la segunda venida de Cristo. En otras palabras, todos nosotros pertenecemos a alguna de estas iglesias. En todas las épocas, estas iglesias eran contemporáneas. En todas las épocas hubo gente de Éfeso, gente de Esmirna, gente de Pérgamo, Tiatira y así de todas las 7 iglesias. Pero específicamente en una época de la era cristiana hubo una característica que predominó más. Por ejemplo, del año 34 al año 100, la característica más predominante tuvo que ver con Éfeso, pero había gente tibia como Laodicea, había gente hipócrita como Sardis, había gente fiel como Filadelfia, había gente perseguida como Esmirna, pero lo que más había era gente que había perdido el primer amor. De la época del 100 al 313 está la época de Esmirna, donde había la mayor cantidad de gente era perseguida, era gente fiel, pero había gente también tibia, había gente hipócrita, pero la mayor cantidad, y así vemos sucesivamente. En este periodo, la mayor cantidad de gente tiene la característica de la Odisea. Pero entonces comienza el Apocalipsis con un mensaje. Ese mensaje es a estas 7 iglesias, y hay un desafío. ¿Y cuál es el desafío de Dios? Dios desea volver para instaurar su reino, y eso lo repasamos ayer. Se necesita advertir al mundo acerca de qué, acerca del juicio. Dijimos que el juicio ¿para qué es?
Muy bien, el juicio es para salvación. Dios no viene a condenar, porque Jesús no vino a condenar, vino a salvar. Y por eso el juicio comienza con un juicio investigativo para ver quién aceptó la salvación. No es para ver quién se pierde, sino es para ver quién aceptó la salvación. Y Dios, graciosamente, va a darle la salvación a todos los que eligieron la salvación. La justicia de Dios no es darnos lo que merecemos, sino que es darnos lo que elegimos. Y esa es la justicia de Dios. Y después entonces, pero ¿cuál es el problema que tiene? Se necesita advertir al mundo acerca del juicio, pero su pueblo, ¿qué pasa? No está preparado. Y como su pueblo no está preparado, entonces Dios le envía, ¿qué? Un mensaje en la primera profecía. Y vamos a ver esto escatológicamente, o sea, vamos a ver esto cómo se aplica escatológicamente. ¿Cuál es la solución para todas estas mensajes? La solución para esto es la revelación ¿de quién? De Jesucristo. Y por eso el primer capítulo del Apocalipsis comienza con la revelación de Jesucristo. Ese humilde carpintero que había muerto en una cruz ahora aparece como Rey de Reyes y Señor de Señores, caminando en medio de las iglesias, porque cada iglesia, el problema que tiene cada iglesia se debe a que han perdido la revelación de Jesús, han perdido a Jesús de vista, y por eso tienen ese problema las iglesias. Y por eso comienza el Apocalipsis con una revelación de Jesús. ¿A quiénes se le da esta revelación de Jesús? A 7 iglesias, y las vamos a comparar estas 7 iglesias con 7 hijas, ya que en el Apocalipsis se compara las iglesias ¿con qué? Con mujeres, vamos a poner también como que son mujeres. Pero acuérdense que el símbolo en el primer capítulo, ¿qué es? El símbolo de las iglesias en el primer capítulo. Muy bien, son candelabros. Esto es importante, lo tienen que guardar porque es algo muy importante que vamos a terminar con eso. Pero nosotros ahora vamos a simbolizarla como si fueran 7 hijas de Dios. Está la hija Éfeso, la hija Esmirna, la hija Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y vamos a hacer un pantallazo general de esta profecía, no nos vamos a meter en los detalles, pero ¿cuál es la situación? La situación es que hay 2 hijas, Esmirna y Filadelfia, 2 hijas que no reciben condenación y han experimentado arrepentimiento. No se las llama al arrepentimiento. Ellas han recibido la revelación de Dios, la revelación de Cristo, la han incorporado en sus vidas y a través de eso tienen una experiencia y esa experiencia está descrita justamente en estos mensajes. Esmirna y Filadelfia están arrepentidas, por lo tanto, si están arrepentidas, ¿están preparadas para qué? Están preparadas para recibir a Cristo. Pero hay 4 iglesias, Éfeso, Pérgamo, Tiatira y Sardis, ¿qué pasa con estas 4 iglesias? Estas iglesias son conscientes de que algo anda mal, pero no saben muy bien qué es lo que anda mal, y por lo tanto Dios les manda un mensaje y les llama a que se arrepientan. Jesús se les revela y le dicen, ustedes tienen que recibir un cambio de mente. Tienen que recibir un cambio de mente. Pero entonces hay una que es un caso desesperado, por eso está de negro. ¿Cómo se llama? Laodicea. ¿A quién representa Laodicea? Posiblemente la mayoría de los que estamos acá somos miembros de Laodicea. ¿Y cuál es el problema de Laodicea? Laodicea no se da cuenta de su condición, o sea, las otras sospechan que tienen algo mal, pero Laodicea es una esquizofrénica, no sabe lo que está viviendo, no se da cuenta, es más, está totalmente autoengañada. ¿Y cuál es el problema? Se compara con todas las otras y ella piensa que es ¿qué? Que es la mejor. Es la mejor. Y no tiene ¿qué? Necesidad de nada, absolutamente ninguna necesidad, pero el testigo fiel ¿qué le dice? Mira, tú piensas que eres la mejor, yo siempre digo, tú piensas que eres la última Coca-Cola del desierto. No, no lo eres. Tú eres, no solamente que eres una como las otras, sino que eres la peor de todas. ¿Y por qué es la peor? Es la peor porque se considera la mejor. Hasta que no entendamos que el principal pecado en la iglesia y en el pueblo de Dios es el orgullo, no hemos descubierto el mensaje de Cristo. Orgullo por lo que sea. Porque a veces nosotros decimos que puede haber sanos orgullos, es como decir puede haber un sano cáncer. No, ningún cáncer es sano. No hay sano orgullo, no hay.
Todo orgullo es pecado y el orgullo es el pecado que inició todo este problema. Y por eso lo que Dios pretende con el primer mensaje, la primera profecía, es que de su iglesia salga el orgullo. Pero yo no puedo decir, desde mañana no voy a ser orgulloso. ¿Cuál es la única solución para que el orgullo salga de mi vida? Es recibir una revelación del verdadero Jesús, no del anticristo, sino del verdadero Jesús, del Jesús que aparece en la Biblia, del Jesús de los evangelios, del Jesús fiel y verdadero. De ese Jesús. Y cuando yo recibo una visión de Jesús, yo puedo recibir una revelación de Jesús, entonces ahora comienzo a tener una revelación automáticamente como consecuencia de mí mismo. Y yo puedo hacer dos cosas con esa revelación, o matarla o negarla, que es lo que la mayoría dice que van a hacer, o recibirla con todo el dolor que con ello implica. No hay peor prueba en la vida cristiana que la crisis, o la vida, que la crisis de aceptar a Jesús. Yo a veces voy a visitar a los miembros de iglesia, cuando llego a una iglesia comienzo a visitar a los miembros y le pregunto, ¿y desde cuándo conoces a Jesús? ¿O desde cuándo te entregaste? Yo soy adventista de cuna. No, pero ¿cuándo te transformaste en discípulo de Jesús? No, pastor, soy adventista de cuna. Es como que hay algo inconsciente que pensamos que los adventistas no nos tenemos que convertir. Pensamos que el drogadicto se tiene que convertir, pero nosotros nacimos en la iglesia. Y como nacimos en la iglesia, ya nacemos fuera de toda inclinación pecaminosa y todo lo demás, y es como que si estuviéramos preparados ya para ser trasladados. No, nosotros nazcamos en la iglesia o nazcamos en el pináculo de la catedral o en la asociación general donde nazcamos, necesitamos conversión, transformación y humillación. Es un gran privilegio haber nacido en una familia adventista, pero puede ser la gran maldición si eso nos lleva a pensar que somos mejores que aquel que no nació en una familia privilegiada como la mía. Si eso me lleva a pensar que porque mi abuelita y mi abuelito fueron pioneros y plantaron iglesias y son los fundadores y tengo un apellido que todo el mundo reconoce dentro de la iglesia y por eso soy mejor que otros porque me educaron cantando himnos y cantando y recitando poesías en la plataforma, estoy peor que el drogadicto que está en la calle. Porque el drogadicto que está en la calle tan siquiera siente necesidad de algo, en cambio yo no siento necesidad de nada. Y ese es el peor pecado. Y ese es el pecado de la Odisea, y eso es lo que describe que experimentará la iglesia final, no la iglesia final, la iglesia antes del final, o sea, antes de arrepentirse. Ahora, el amor de Dios es tan grande que en este mensaje está el versículo, uno de los versículos más lindos de la Biblia, que a la vez es triste. ¿Cómo dice ese versículo? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Pero qué hermosa imagen, si alguien abre la puerta, no voy a entrar a criticar tu casa, no voy a entrar a criticar tu comida, no, simplemente me cenaré, me sentaré contigo a la mesa y cenaré contigo. No había una imagen más íntima en el pueblo judío que sentarse a cenar con alguien. Y era cenar porque era la luz de una vela, no era ni a la luz, era algo íntimo, tenían que estar más cerquita porque la vela no podía iluminar todo el cuarto. Y esa es la imagen de Jesús, yo quiero tener una relación íntima contigo. Pero ¿cuál es el problema? El problema de la Odisea es que ¿dónde está Cristo? Está afuera. La Odisea está hablando todo el tiempo de lo que hace por Dios, pero no sabe lo que Cristo ha hecho por ella. La Odisea está tan preocupada por trabajar por Cristo que no tiene tiempo para que Cristo, no le deja tiempo a Cristo trabajar en ella. Y ese es el gran problema de la Odisea, la peor iglesia. Representa a la mayoría de los cristianos hoy en día. Ahora, antes de hacer esta pregunta, vamos a poner esto aquí. Hoy aquí hay gente de Sardis, gente de Éfeso, gente de Esmirna, gente de Tiatira, gente de Pérgamo, gente de la Odisea. Posiblemente la mayoría somos de la Odisea. Pero hoy Dios nos está llamando ¿a qué nos está llamando? Al arrepentimiento. Estamos tratando de levantar a Cristo con los mensajes. Y ya podemos ver que hay gente que está respondiendo a ese Cristo que se está levantando. Gloria a Dios por eso. Va a haber un bautismo después. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a responder o no vamos a responder?
Si respondemos, y vamos a suponer que todos somos de la Odisea, ¿qué pasará si la Odisea y las otras iglesias se arrepienten? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará si dejamos que Cristo se revele a nuestra vida y que Cristo cambie nuestra mente? Cristo viene, pero antes de que Cristo venga, ahora viene el Apocalipsis, muy bien, Cristo viene, pero antes de que Cristo venga tenía que suceder algo. Es la revelación de su carácter al mundo, porque hay un mundo que no sabe nada de Cristo, y entonces ahora el Apocalipsis lo que va a describir es qué va a pasar desde que la Odisea se arrepienta hasta que Cristo venga. Y nos marca el mapa que nosotros vamos a seguir. Es más, nosotros lo único que tenemos que hacer para cumplir la profecía es levantar a Cristo y arrepentirnos. Después todo lo demás lo hace Dios. Nosotros vamos a seguir simplemente siguiendo la pauta, siguiendo al Cordero por donde quiera que va, y el Cordero va a ser, el mundo se va a poner en contra, nosotros simplemente vamos a ser fieles a lo que dice el Apocalipsis, y punto. Y punto. Ahora, ¿qué pasará si la Odisea y las otras iglesias se arrepientan? Vamos a la Biblia. ¿Qué corresponde a la Biblia? Segunda de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Cuántos? ¿Dice algunos? No, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Y este es uno de los grandes obstáculos que tenemos como cristianos. Porque nosotros muchas veces somos fieles hasta que la persecución empieza. Pero cuando comienza la persecución y nos vemos amenazados, comenzamos a acomodarnos de acuerdo a las presiones que vienen, de acuerdo a lo que me dicen, de acuerdo a lo que hacemos una encuesta a ver qué piensa la mayoría y sabemos que es correcto, pero vamos a quedar con lo que hace la mayoría. Una vez alguien se acercó y me dijo, Joel, te vamos a hacer, y perdonen lo que voy a decir, te vamos a hacer famoso como el pastor Bullón. Y ojo, el pastor Bullón Dios lo ha usado en mi vida y no estoy, eso le estoy diciendo lo que dijo esa persona, no estoy hablando en contra del pastor Bullón. Dice, y cuando seas, pero ahora simplemente predica lo que te digamos. Cuando ya seas famoso, vos después predica lo que quieras. Pero ahora predica lo que te digamos. Si yo, por ser famoso como el pastor Bullón, dejo de predicar lo que Dios me manda, cuando sea famoso, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a predicar? Dios no nos ha llamado a ser famosos, Dios no nos ha llamado a ser estrellas, Dios nos ha llamado a ser sus testigos. Y a veces ser sus testigos nos traerá popularidad, pero a veces esa popularidad se convertirá en venganza, y esa venganza se convertirá en persecución. Y a veces habrá personas que mueran como Juan de viejitos, pero habrá otros que mueran y tengan su cabeza en una bandeja como Juan el Bautista. Y por eso, no sé, creo que lo dice Elena de Juárez, no sé, esta frase que dice, nosotros somos como bueyes, que tenemos que estar dispuestos a trabajar, tan dispuestos a trabajar en el arado como ser sacrificados en el altar. Porque la entrega a Cristo no es decirle a Cristo cómo tiene que hacer sus planes, sino es que nosotros entrar en los planes que Él tiene para nosotros y que se haga como Él quiera. Como Él quiera. Todos vamos a recibir persecución si es que nos arrepentimos. Ahora, ¿cuál de estas iglesias es perseguida? Si dentro de estas iglesias están todos los creyentes, les hago una pregunta, ¿la Odisea puede ser la última iglesia? ¿La Odisea puede ser la que predique el fuerte pregón llena del Espíritu? No, esas características no están en la Odisea. Pero como acá hay 7 iglesias, quiere decir que está la plenitud de los creyentes. Y como está la plenitud de creyentes, dentro de estas 7 iglesias tiene que estar la iglesia que tenga las características del pueblo final. Y ahora les hago una pregunta. ¿Cuál es la iglesia que tiene las características de una iglesia perseguida? Muy bien, la de Esmirna. Entonces quiere decir que posiblemente haya una Esmirna que no sea la misma Esmirna que está hoy, sino que se va a transformar, y ahora esto es se va a transformar en la Esmirna escatológica. En la Esmirna escatológica, la Esmirna del tiempo final. Todos, si nos arrepentimos, todos vamos a recibir ¿qué? Persecución. No hay nadie que se salve de esto. Todos vamos a recibir persecución. Y no va a ser persecución, eso lo vamos a analizar después. No va a ser la persecución así que vienen con un arma que te están diciendo
o te entregas a Cristo o te matamos. No, es mucho más sutil la cosa. Que puede ser que termine en eso, va a terminar en eso, pero es mucho más sutil, comienza más sutil. Entonces vamos a ver, dijimos entonces que Esmirna es la perseguida, vamos a analizar el mensaje de Esmirna para ver si el mensaje de Esmirna no tiene un mensaje escatológico para nosotros, si no se aplica de alguna manera a la iglesia final. Y vamos a ver el mensaje de Esmirna, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero y el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y ¿qué? Tu tribulación. Y vamos a hacer caso. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Esa palabra tribulación, ¿le suena algo? ¿Cuál es la tribulación que pasa a Esmirna? Por supuesto, Esmirna histórica pasó por una tribulación, pero la Esmirna escatológica va a pasar por una tribulación que está descrita en el mismo Apocalipsis y que Jesús también la describe. Mateo 24:9 dice: entonces os entregarán a tribulación, y está hablando de la misma palabra. Y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Aquí se está cumpliendo, todos los que quieran ser piadosos como Cristo Jesús padecerán persecución. Y Jesús se lo advertía a los discípulos. Mateo 10, 21, 22 dice: el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos a todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ayer escuchamos la parábola espectacular, la parábola de la viuda, o sea, que nos metió también en este esquema escatológico. Y sigue diciendo: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Qué interesante. ¿Cómo se ve Esmirna a sí mismo? ¿Y cómo la ve Dios? Rica. Qué interesante. ¿Con quién pueden contrastar esta iglesia? Con la Odisea. ¿Cómo se ve la Odisea? ¿Y cómo la ve Dios? O sea que de alguna manera Esmirna escatológica es el resultado del arrepentimiento de la Odisea. Y justamente ahí está marcado. O sea, Esmirna se ve pobre y Dios la ve riquísima, pero la Odisea se ve rica y Dios la ve miserable, pobre, ciega y desnuda. Es la revelación de Cristo que recibe la Odisea, que la transforma, a todos aquellos que aceptan esa revelación, la transforma en Esmirna. Esmirna escatológica, y comienza, toda esa gente que acepta la revelación de Jesús, comienza para ellos la persecución que está descrita aquí. Esmirna es el resultado del arrepentimiento de la Odisea. La Odisea se cree rica y Dios la ve desventurada, pobre, ciega y desnuda. Esmirna se cree pobre y Dios la ve rica. Dos razones por las cuales Esmirna es pobre. La primera: es pobre en espíritu como resultado de aceptar el mensaje de la Odisea. Esmirna es pobre porque aceptó la revelación de Cristo, dejó que Cristo entre, le abrió la puerta a Cristo. Y segundo, es pobre materialmente porque vive en la época donde se le prohíbe comprar y vender. Esmirna describe la época donde la bestia y su imagen impondrán su marca, y aquellos que seamos fieles al Cordero no podremos comprar ni vender. Cuando ya todo lo que ahorramos durante esta vida, todas las jubilaciones que tengamos, los resorts que compramos en diferentes partes del mundo, no servirán absolutamente de nada. No servirán absolutamente de nada. Lo habremos perdido todo. Por eso, donde está tu tesoro, ¿está qué? Y donde está tu tesoro hoy, va a estar tu corazón también. Sí, no, es que estamos en el remanente final, y porque estamos en el remanente final somos los salvos. No. Estamos en el remanente final y estamos pensando cómo nos vamos a jubilar, con cuándo va a ser la casa que tengamos, cuál va a ser la... Ahora voy a cumplir mis sueños de tener el carro último modelo cuando me jubile. ¿Qué sueño? ¿Ese era tu sueño? Sí, posiblemente sea tu sueño. Bueno, donde está tu corazón está tu tesoro. Y donde está tu tesoro es donde morirás. Nosotros damos la vida por el tesoro que buscamos en la vida. Y por eso Jesús dijo: busquen la ¿qué? La perla de gran precio. Eso es lo que realmente vale. Esmirna es pobre materialmente porque vive en la época donde se prohíbe comprar y vender. Apocalipsis 13, 16 y 17 dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora sigue el mensaje y ahora introduce a un nuevo grupo. En la iglesia de Esmirna está este grupo. Dice: yo conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y acá viene algo que está en la iglesia de Esmirna. ¿Quiénes son los judíos falsos de Esmirna? ¿Quiénes son?
Los judíos falsos esminas son los que profesan ser pueblo de Dios, pero que al oponerse al mensaje del testigo fiel, pasan a ser sinagoga de Satanás. Apocalipsis 14, 6 y 7 dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Diciendo a gran voz, ¿por qué señalé esto? Temed a Dios. ¿Por qué el mensaje del primer ángel habla de temer a Dios? ¿Por qué? Si está predicando eso, si Dios dice que hay que predicar en esta época, ¿cuál es el problema? Que quieren abordar el movimiento final o el remanente predicando temed a Dios. ¿A quién teme la gente? Muy bien, la gente teme a los hombres, teme a los sistemas, teme a las corporaciones, teme al jefe, teme a este. En un mundo donde todo el mundo está temiendo a los hombres, Dios dice: no, yo te digo una cosa, tú no tienes que temer a ningún hombre, solamente tienes que temer a Dios. Y ese es el gran problema que tienen incluso las instituciones religiosas. Todos los sistemas humanos están compuestos de pecadores. Y por más que seamos iglesia remanente, los sistemas estamos. Y entonces hay gente que vive para Dios dentro del sistema religioso y hay gente que vive para los hombres. Eso pasaba lo mismo en la época de los judíos. ¿Se acuerdan cuando los fariseos y los saduceos mandaron a los alguaciles a capturar a Jesús? Los alguaciles fueron y escucharon el mensaje de Jesús y ¿qué hicieron? Se volvieron. Y cuando le dijeron, ¿por qué no lo trajeron? ¿Qué le dijeron ellos? Ningún hombre habló como este. ¿Y ellos qué le dijeron? Antes de eso, también ustedes, o después de eso, no me acuerdo ahora. Pero ¿qué más le dijeron? ¿Acaso? Muy bien, ¿acaso alguno de los escribas, de los doctores, de los grandes personajes ha creído en él? Este es un Galileo ignorante. No, ¿acaso algún libro ha hablado de él? ¿Acaso algún doctor, un PhD, ha dicho algo bueno de él? No. La autoridad para los saduceos y los fariseos eran los hombres. La autoridad para el Hijo de Dios es Dios, el Espíritu Santo a través de su palabra. Punto. Punto. Y vivimos todos con la tentación de vivir para temer a los hombres. Y ahora viene la otra, porque entonces ahora salen de acá y dicen, como la iglesia está compuesta de hombres, vamos a tirar una bomba a la iglesia. No. Tú sigues un humilde carpintero, tú no sigues un terrorista. Tú sigues a alguien que murió y esto, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Jesús, hablando de la puerta estrecha, dijo lo siguiente: ¿cuántos son los que entran por la puerta estrecha? Pocos. ¿Y cuántos son los que se pierden? Muchos. Esta estadística, ¿quién la hizo? Jesús. Entonces, si la estadística de Jesús no es incorrecta, la mayoría de acá nos perdemos. Y solamente una minoría entra por la puerta estrecha. ¿Qué es entrar por la puerta estrecha? Es aceptar la revelación de Jesucristo. Pero si esa estadística es correcta, a nivel de asociación, la mayoría de los que están en la asociación, ¿qué pasa? ¿Se salvan o se pierden? Se pierden. La mayoría de los que están en la unión, ¿se salvan o se pierden? Pero no estamos diciendo que todos o algo. No, es que esa es la estadística de la Biblia. Entonces nosotros no podemos estar haciendo encuestas para ver de qué lado está la verdad. Nosotros tenemos que estar del lado de la verdad, de acuerdo a la revelación del Espíritu Santo a través de la palabra. Punto. Y sí, hay excepciones. Y les digo, cuando un grupo de gente, la mayoría se transforman en personas que siguen a Cristo, eso se transforma en movimiento. La institucionalización es el resultado de una corporación que en algún momento la mayoría dejó de seguir a Cristo y se transformó en personas que siguieron al sistema, que pusieron al sistema por encima de Dios. Babilonia es poner al sistema por encima de Jesús. Eso es Babilonia. Es poner a la institución por sobre Dios. Es amar la causa y no amar a Cristo. Es amar a la iglesia de Cristo, pero no estar dirigido por Cristo. Eso es institucionalismo. Y eso es lo que describe el Apocalipsis. Y nosotros no podemos encontrar una iglesia perfecta hasta la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, vamos a tener que aprender a convivir con esto. Lo único que tenemos que ver cada uno de nosotros, o lo que tenemos que darnos cuenta, es que todos tenemos la tendencia pecaminosa de ser cizaña. Y todos tenemos que bajar nuestra cabeza y decir, Señor, perdona. Porque temo a los hombres y no te temo a ti. Dame la valentía que viene de ti para ser firme a pesar de que se desplomen los siglos. Sí. Sí.
Amén. Gracias. Entonces, ¿quiénes son los de la sinagoga de Satanás? Los de la sinagoga de Satanás son los que pretenden ser pueblo, porque dice que son judíos y no lo son. Pretenden ser pueblo de Dios. Judío en el Nuevo Testamento significa pueblo de Dios. Entonces son los que pretenden ser pueblo de Dios, pero no lo son por sus actitudes, porque no han aceptado la revelación de Cristo. Y entonces cuando no aceptan la revelación de Cristo, cuando no aceptan cómo Cristo se revela, le pasa exactamente lo que le pasó a Caín con Abel. ¿Qué hizo Caín cuando no aceptó la revelación de Cristo? Cuando puso frutas en vez de poner un cordero. ¿Qué es lo que hizo? Se puso envidioso de aquel que puso un cordero y entonces fue y lo mató. Y lo mismo va a pasar. ¿Dónde comienza la persecución? ¿Dónde? La persecución comienza donde Dios nos mandó a misionar, donde Jesús nos mandó a misionar. ¿Y dónde nos mandó a misionar Jesús? Jesús nos dio una estrategia. ¿Dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, la persecución, ¿dónde comenzó? En la iglesia apostólica. En Jerusalén. ¿Dónde va a comenzar la persecución al fin del tiempo? En Jerusalén. Aquí va a comenzar la persecución. Cuando tú quieras levantar a Cristo, por ejemplo, aquí en este mismo grupo, va a haber gente que... Hay gente que vieron que no se sienten vivos si no están en medio de una pelea. Y eso es como que... van a la iglesia a pelear. Yo les llamo los pendencieros de la iglesia. O sea, van a pelear. Entonces, bien, y posiblemente hayan venido también a este lugar. Entonces, vienen a buscar a ver en qué se equivocó el pastor. Para empezar a hablar mal y empezar a organizar una guerra en contra. Esas son gente pendenciera, esas son gente que no aceptaron la revelación de Cristo, porque cuando tú sigues a Cristo, tú puedes tener miles de enemigos, pero tú no eres enemigo de nadie. Vas a ser perseguido por todos, pero como vimos en el primer tema, el Hijo de Dios es perseguido, pero nunca persigue a nadie. Por lo tanto, si tú estás ahí repartiendo papelitos y que esto, que lo otro, o sea... Estás del otro lado, hermano. Estás del otro lado. Arrepiéntete. Ah, no, pero es que ustedes están creyendo la doctrina de Babilonia. Es que no se trata de creer, se trata con quién estás. Tú puedes tener todas las doctrinas puras y estar con Satanás. No se trata de definiciones, se trata de experiencia, se trata de vida. Y hay un solo termómetro bíblico para determinar quién está con Cristo o quién no está. ¿Cuál es ese termómetro? Sí, pero ¿cuál es el fruto? ¿Por qué nosotros nos lavamos los pies antes de la Santa Cena? Para prepararnos, porque el termómetro, si estoy con Cristo o no, es en mis relaciones con la gente. Entonces, si yo estoy persiguiendo a alguien, yo por más que esté definiendo la doctrina correcta, yo no estoy con Cristo. Eso lo dice el apóstol Juan, lo dijo Jesús, lo dijo todo el mundo. Para nosotros nos encanta definir griegamente, entonces decimos, ese es hereje porque cree algo que yo no creo. Sí, está bien, hay que creer las cosas correctas, pero lo más importante es amar. Lo más importante son las relaciones. Lo más importante es mostrar el carácter de Cristo por medio del amor. Eso es lo más importante. Pero como sabemos que eso no lo podemos hacer a menos de recibir una transformación, nos encanta quedarnos con la herejía doctrinal. Ser perseguidores de herejes. ¿Es importante en qué creemos? Sí, es importante, pero mucho más importante es lo que vivimos que lo que creemos. Y eso es el mensaje del Apocalipsis también. ¿Dónde comienza siempre la persecución? Comienza en Jerusalén, pero Dios dice, no temas en nada lo que ¿qué? Lo que vas a padecer, porque Dios ya tiene todo solucionado. Ya la victoria está asegurada en Cristo. Es más, este grupo está sellado y el sello es para protegernos de toda amenaza que venga de afuera. Mateo 5, 10 al 12 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Esto parece algo sádico. No, sádico no, masoquista, perdón. Masoquista, como diciendo, estoy perseguido pero estoy feliz, me están persiguiendo, y bueno, esa es la locura del Evangelio. Alguien, pastor, me están persiguiendo porque yo quiero ser fiel. Bueno, ¿por qué lloras? Bienaventurado. Todo el que sigue a Cristo padece persecución. Ahora, no todo el que es perseguido sigue a Cristo. Porque hay gente que le gusta buscar la persecución para decir, a mí me persiguen, estoy con Cristo. No, a ti te pueden perseguir porque todavía no aprendiste a amar. Y como Satanás se enoja con todo, o sea, no está enojado solamente con los... A Satanás no le interesa si eres hijo de Dios, si eres hijo de él te destruye igual, o sea, seas hijo de él o de Dios.
Entonces Satanás, cuando tú estás fuera de Satanás, también te peleas con los demonios y te persiguen los demonios. Porque los demonios no saben qué hacer, no saben otra cosa que perseguir y destruir. Lo único que sabe hacer Jesús es amar y salvar. En ausencia de la persecución se ha introducido en nuestras filas algunos que tienen una firmeza aparente y cuyo cristianismo parece como incuestionable, pero que se apartarán de nosotros si surgiera la persecución. En la crisis prestarán atención a razonamientos aparentemente plausibles que han influido en sus mentes. Satanás ha preparado diversas trampas para hacer frente a las distintas clases de mentes. Cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. En lugar de ser fortalecidos cuando son puestos en dificultades, muchos demostrarán que no son sarmientos vivientes de la vid verdadera, no llevarán frutos y el viñador los separó. Esmirna escatológica está describiendo lo que vivirá el pueblo de Dios al fin del tiempo, pero Dios da un consejo: sé fiel ¿hasta cuándo? Fíjense que no dice sé fiel hasta que las cosas se pongan difíciles. ¿Sé fiel hasta cuándo? No dice sé fiel hasta que esté amenazado tu trabajo. ¿Sé fiel hasta cuándo? Hasta la muerte. No hay otra clase de fidelidad. La única fidelidad que la Biblia enseña es fidelidad ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Fidelidad a quién? Y especialmente a Jesucristo. Muchos serán encarcelados, muchos para salvar sus vidas subirán tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas, y muchos serán mártires por causa de Cristo al permanecer firmes en favor de la verdad. Muchos va a haber mártires. Nosotros muchas veces pensamos, no, ya en el tiempo final nadie va a morir. No, acá está prediciendo que va a haber martirios. La iglesia de Esmirna predice que va a haber martirio. Sí, va a haber un momento que no va a haber más martirio, pero va a haber un momento que sí va a haber martirio. Y eso aprendíamos ayer también aquí cuando estábamos. O sea, martirio va a haber. Y vamos a morir, pero lo hermoso del Apocalipsis es que si tenemos que morir, ¿cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver como una bendición. Apocalipsis 14:13 no se puede entender bien al que no está con Dios. Dice, y oí una voz desde el cielo que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Es más, si nosotros estamos siendo perseguidos en el tiempo final y nos están amenazando de muerte, si nos matan, ¿va a ser qué? Va a ser una bendición. Entonces va a estar el verdugo y dice, te voy a matar si no te entregas a Cristo, y vamos a estar con una sonrisa porque diciendo, es bueno, ya mátame, ya, que se acabe, estoy un poco cansadito ya de todo esto. A ver, ¿cómo lo puedo ejemplificar esto? Por la creencia que nosotros tenemos de la vida y la muerte. Nosotros sabemos que la muerte, ¿qué es? La muerte es nada. Y Jesús la comparó como un sueño, pero es ni un sueño, o sea, es nada. Entonces yo me muero, ¿y qué paso? Cuando abro los ojos, si morí en Cristo, ¿a quién estoy viendo? Estoy viendo a Jesús. Entonces supónganse que vamos a un parque de diversiones. Supónganse que es muy lindo el parque de diversiones y queremos pasar un día lindo y llegan al parque de diversiones y hay una cola de 2 cuadras en el parque de diversiones. Y estamos al final de la cola. ¿Cómo nos sentimos? Hace un calor tremendo. ¿Cómo nos sentimos? Pero de repente sale el primero que está en la cola, antes de que abran el parque, el primero que está es mi hermano. Y me dice, Joel, vení. ¿Cómo me voy a sentir? ¿Contento o triste? Me voy a sentir tristísimo. ¿Por qué? Porque no voy a tener que hacer más la cola y voy a entrar directo al parque de diversiones. La muerte va a ser como entrar directo al parque de diversiones. Al final, la muerte va a ser una bienaventuranza. No vamos a perder nada. Con la muerte vamos a ganar todo. Y eso es lo que no entienden los materialistas. Eso es lo que no entienden los que no creen en la vida eterna. Eso es lo que no entienden aquellos que no tienen su seguridad en Cristo. Y por eso los mártires tenían una vivencia en Cristo tan grande que morían cantando, porque para ellos era entrar al parque de diversiones al otro día. Ahora, esa fe tiene que crecer hoy. Tiene que crecer hoy. Nosotros no somos evolucionistas escatológicos, porque hay gente que piensa que van a venir los eventos finales y evolutivamente va a crearse la fe en nosotros. No, somos creacionistas de Dios. Dios es el que crea, pero hoy tenemos que desarrollar la fe para que en el momento de prueba esa fe nos mantenga y podamos morir cantando. ¿Cuál será la iglesia que verá? Bueno, entonces, Esmirna escatológica es la iglesia que viene como resultado de la Odisea. Pero, ¿cuál es la iglesia que verá a Jesús venir en las nubes? ¿Cuál es esa iglesia? Muy bien, es la iglesia de Filadelfia, pero es la iglesia de Filadelfia escatológica. Y vamos a ver si el mensaje a Filadelfia no tiene un mensaje para la última generación. Vamos a ver los detalles. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo
y el verdadero. Eso me olvidé de subrayar. ¿Por qué a la iglesia de Filadelfia se le dice a Jesús el verdadero? ¿Por qué? Ajá, pero ¿por qué justo a la de Filadelfia se le dice el verdadero, te dice esto? Porque en esa época, ¿quién va a estar? En esa época va a estar el falso, o sea, antes de la segunda venida de Cristo, va a estar el falso pretendiendo que Cristo ya vino. Y entonces a Filadelfia Jesús le dice, mira, yo soy el verdadero, yo todavía no vine, primero va a venir el falso, pero yo el verdadero te digo y te voy a traer este mensaje. Y entonces dice, el que tiene la llave de David, el que abre ninguno cierra y cierra ninguno abre, y subrayé eso, está mal subrayado ahora, perdonen, pero ¿por qué le da las llaves de David a Filadelfia y abre y ya nadie cierra? Porque ¿dónde estaba Esmirna? Yo me olvidé. Muy bien, Esmirna está en la cárcel, dice, serán echados en la cárcel, pero ahora Filadelfia, Dios viene, comienza la liberación, y Dios viene a liberar a Esmirna que está en la cárcel, y la abre para que ya nunca más la encierren. Y sigue diciendo, puse mal miren el subrayado como lo hice, bueno, dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Dónde estaban los de la sinagoga de Satanás en Esmirna? En Esmirna, ¿y qué estaban haciendo? Muy bien, los de la sinagoga de Satanás perseguían diciendo, ustedes no son el pueblo de Dios, somos nosotros somos el pueblo de Dios. Y entonces perseguían a los verdaderos. Pero ahora en Filadelfia Dios hace justicia y se cumple lo que dice el Salmo 23, aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Dios va a mostrar ahora por revelaciones claras que están descritas en el Apocalipsis que ese pueblo que fue perseguido, ahora es el pueblo redimido, es el pueblo sellado, es el pueblo que vivió para Cristo, es el pueblo que levantó al Jesús verdadero. Y entonces ahora Dios va a hacer justicia a través de eso y lo está describiendo aquí la iglesia de Filadelfia escatológica. Por cuanto has guardado la palabra, fíjense, ¿has guardado qué? La palabra, o sea, de mi paciencia, o sea, has guardado la profecía. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. O sea que Filadelfia es la que pasa por la gran tribulación. Dice, he aquí, fíjense, ¿qué le promete? Esta es a la única iglesia que Jesús le promete que viene ¿cómo? Que viene pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo la haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y esto es muy importante. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y un nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Les hago una pregunta. En Apocalipsis 14 aparecen que los 144.000 ¿qué tienen en su frente? Tienen sobre ellos el nombre de Dios. Y acá está describiendo lo que Filadelfia también va a tener. Va a tener sobre él, dice, no dice en su frente, pero dice sobre él, pondré el nombre de mi ciudad y el nombre de mi Dios. Aquí tenemos entonces la dinámica de esta profecía. Tenemos que Esmirna, estas son las 7 iglesias que históricamente han representado a los cristianos, pero va a haber un llamado al arrepentimiento. ¿Qué va a pasar cuando muchos de estas iglesias se arrepientan? ¿Qué va a pasar? Va a haber persecución y van a entrar a la iglesia ¿de qué? De Esmirna escatológica. Y todos aquellos que permanezcan en la iglesia de Esmirna escatológica, ¿a cuál van a pasar? A la Filadelfia escatológica. Y una vez que estemos en la iglesia de Filadelfia escatológica, ¿qué va a pasar? Muy bien, entonces viene la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que describe el Apocalipsis hablando escatológicamente, no hablando históricamente? El Apocalipsis es toda una descripción de lo que va a pasar en Esmirna escatológica y en Filadelfia escatológica. Eso es todo el libro del Apocalipsis. Y por eso es tan importante estudiar el mensaje a Esmirna y estudiar el mensaje a Filadelfia, porque sobre esos mensajes está construido todo el Apocalipsis. Ahora, ¿cuál es el símbolo con el cual se representan las iglesias en Apocalipsis? ¿Cuál? Muy bien, en Apocalipsis capítulo 1 dice que son candeleros. ¿Cuántos son? En Apocalipsis capítulo 1, 7. Ahora, si ustedes van a Apocalipsis capítulo 11, ¿cuántos candeleros hay? ¿Cuántos? ¿Por qué hay 2? Porque solamente van a quedar 2 candeleros, Esmirna y Filadelfia. Y ustedes analicen lo que hacen esos candeleros, que describen la obra del remanente, y lo que hacen esos candeleros describe la experiencia de Esmirna y la experiencia
de Filadelfia. Quiero terminar simplemente con una parábola, que ya hice un anticipo mientras estaba dando el tema. Había un hombre prudente y uno insensato, ¿verdad? Decidieron construir una casa. El modelo de la casa, ¿cuál habrá sido? Debe ser un modelo judío. O sea, el modelo posiblemente era exactamente el mismo y las dos constructores estaban en el mismo barrio. Sin embargo, ¿qué era lo que diferenciaba la construcción de una casa y de la otra? Muy bien, lo que diferenciaba una casa de la otra no era lo que se veía, sino lo que ¿qué? Lo que estaba debajo, lo que no se veía. ¿Quién habrá terminado primero la casa? ¿El que construyó sobre la arena o el que construyó sobre la roca? Posiblemente el que construyó sobre la arena, porque era mucho más fácil. En cambio, construir sobre la roca había que entender la consistencia de la roca para poder construir sobre la roca. Quizás cuando estaba construyendo el de la roca, el de la arena ya estaba desde una hamaca paraguaya, no sé cómo le dicen ustedes, esas hamacas, mirando por la ventana y diciendo, qué tonto este, se hubiera venido acá enfrente, que es toda arena y no hubiera tenido tanto trabajo. No había diferencia, mientras ¿qué? Mientras no había tormenta, no había diferencia. Terminó también el de la roca, pero vino la tormenta. Y la tormenta hizo la diferencia. Ahora quiero decirles, la tormenta no pone ningún fundamento. ¿Qué hace la tormenta? Solamente lo prueba, pero no pone ningún fundamento. No es suficiente saber la profecía. Yo puedo saber la profecía, que Jesús no va a tocar el pie, no va a poner el pie en la tierra para identificar cuál es la... Yo puedo saber cuál es el día correcto de reposo, pero eso no es construir sobre la roca. Eso es el resultado, sí, es parte, pero eso no es lo esencial. Lo esencial es construir sobre la roca, y para construir sobre la roca, el trabajo no es que yo tengo que esforzarme. Sí, hay un esfuerzo, pero ese esfuerzo no está dirigido hacia afuera, sino que ese esfuerzo está dirigido ¿hacia dónde? Hacia adentro. A orar con Juan es necesario que él crezca y que yo disminuya. Esa es la oración que nosotros necesitamos. Pero ¿cuándo tenemos que construir? Es en el tiempo de paz. Cuando llegue el tiempo de crisis será demasiado tarde. Este es el tiempo para construir. No hay otro tiempo. Y con esto no estoy queriendo darte miedo, sino lo que te estoy queriendo decir es que si tú has venido acá, como yo he venido también, es que Dios te trajo para que escuches este mensaje y estos mensajes que se están predicando. Porque Dios tiene un plan contigo. Y tiene un plan de hacerte parte del movimiento más especial que alguna vez existió en la historia. Y por eso te trajo aquí. Te trajo para que recibas estos mensajes y no para que los recibas, para que te vayas de acá y te digas, ay, qué lindo lo que se habló, sino que vayas y profundices en tu casa y comiences a construir sobre la roca. Que comiences a construir en tu iglesia sobre la roca. Que cuando des una escuela sabática no hables de arena, habla de la roca. Que cuando prediques un sermón, deja de hablar de la arena, habla de la roca. Que cuando escribas un libro, deja de hablar de la arena, habla de la roca. Sí, y vamos a tener que hablar de la tormenta también. Pero el foco no va a ser la tormenta. El foco va a ser la roca. Porque si estamos sobre la roca, ¿qué importa la tormenta? Si estamos sobre la roca, este privilegio que Dios nos da para transitar ahora de aquí hasta la segunda venida de Cristo, es simplemente el privilegio de ver a Dios como nunca lo hemos visto. Es el privilegio de recibir, de ser testigos de algo que toda la humanidad quiso vivir y no ha podido, y Dios nos está llamando a ser parte de ese grupo tan especial. Moisés murió queriendo ser parte del remanente. Juan el Bautista murió queriendo ser parte del remanente. Esteban murió queriendo ser parte del remanente. Y Dios nos está dando el privilegio a nosotros. ¿Quién va a formar parte del remanente? No aquellos que simplemente han nacido en un hogar adventista, han sido nietos de pioneros y han recitado poesías lindas en la plataforma.
El Apocalipsis lo define muy bien. Van a ser parte del remanente aquellos que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Todos tenemos acceso a ser parte del remanente. Hay una sola cosa que Dios nos pide, es que dejemos de lado nuestro orgullo. Pero yo no puedo dejar de lado nuestro orgullo. Entonces simplemente si hoy escucho que Cristo está golpeando, decir: Jesús, no entiendo bien, pero quiero que entres. Quiero someter mi vida. En unos instantes va a haber un bautismo. Y yo no sé, pero me pidieron, y debe ser que Dios quiere que esto se haga, me dijeron: pastor, haga un llamado al final. Y puede ser alguien que todavía no dio este paso, no lo dio. Y quiere, de alguna manera, está sintiendo que Jesús le dice: ya es el momento. Hoy entendí algo o estoy entendiendo algo en estos días que no había entendido. Quiero entregar mi vida a Cristo. ¿Hay alguien? ¿Habrá alguien? Amén. Gloria a Dios. Bien, pasa. ¿Habrá alguien más? Gloria a Dios. Gloria a Dios por esto. ¿Cómo es tu nombre? Diego. Diego. Diego está entrando en el plan de Dios para su vida. Él está dejando su agenda para entrar en la agenda de Jesús. ¿Habrá alguien más que quiere aprovechar que todavía, a pesar de que vemos que la tormenta viene, todavía hay tiempo para construir sobre la roca? ¿Alguien más? Amén. Y si hay alguien que está luchando, no se acabó la gracia sigue. Y nunca va a ser tarde siempre que no te resistas. El problema es cuando ya te dejes de resistir por el hecho de que ya no escuchas. Pero siempre que escuches, siempre va a haber oportunidad. Porque Jesús vino para salvar y no para condenar. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por Diego. Gracias porque tú lo estás llamando, Señor, a ser parte del movimiento más excepcional que alguna vez existió en la historia. Nosotros no conocemos la vida de Diego, pero tú la conoces. Y tú simplemente hoy tienes un regalo enorme para él. Es el regalo de Jesús, que cubre, Señor, todos sus pecados. Él quiere lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero y acepta su sacrificio como un sacrificio pleno para el perdón de sus pecados. Y dentro de unos momentos Él va a dar su testimonio público a través del bautismo. Señor, te pido que Diego sea una de las columnas de tu pueblo en el final. Y si tú un día lo llamas a dar su vida por ti, que Él lo vea como una bienaventuranza. Y si lo llamas a vivir hasta que tú vengas en las nubes, que Él pueda ser, Señor, una antorcha y un testigo tuyo para que muchas personas entren a tu pueblo. Amén. Bendícelo, séllalo y bendícenos a todos, Señor. Nos entregamos a ti. En tu nombre te pedimos todo. Amén. Amén. Recuerda que